Curso de Introducción al Derecho. Capítulo 3. Las normas jurídicas. 1. Aproximación al concepto de norma jurídica considerando las características que tradicionalmente se le atribuyen. Como señalamos, dentro de las diversas clases de normas éticas o simplemente normas que hemos distinguido, mencionamos a las normas jurídicas junto a las normas morales, a los convencionalismos sociales y a las normas religiosas. Refiriéndonos a las jurídicas, les atribuimos las características de ser imperativas bilaterales, heterónomas, exteriores y coercibles. Sobre la base de ellas podemos definirlas diciendo que las normas jurídicas constituyen una clase de normas éticas destinadas a regular la convivencia de los hombres en sociedad, que son imperativas, bilaterales, heterónomas, exteriores y coercibles. Aproximación lógico-lingüística al concepto de norma jurídica. La aproximación lógico-lingüística al concepto de norma jurídica la reduciremos. Decimos la reduciremos porque hay infinitamente más de lo que vamos a exponer, a recordar las distintas funciones del lenguaje, a propósito de la exposición que se hizo de la noción de norma general, para tratar de precisar de qué manera ello se explica el concepto que ahora ocupa. Digamos que esas funciones eran la descriptiva, la expresiva, la interrogativa, la operativa y la directiva. De todas estas funciones del lenguaje nos interesa tener presente, en primer lugar, una vez más, a la función informativa o descriptiva, que tiene una característica que le hace distinta a todas las otras funciones. Ello porque las expresiones pertenecientes a la función descriptiva del lenguaje son las únicas que pueden ser calificadas de verdaderas o de falsas. Pero también nos interesan las expresiones prescriptivas, pues a ellas, según la inmensa mayoría de las opiniones actuales, pertenecen las normas jurídicas, de tal modo que hoy lo que se sostiene es que las normas en general y las normas jurídicas en particular son una clase de lenguaje prescriptivo. Pero esto no es lo que se sostenía tradicionalmente. Ha tenido que realizarse un enorme esfuerzo por parte de los especialistas en lógica, en particular por los especialistas en lógica jurídica, para lograr que este planteamiento que afirma que las normas son prescripciones y no descripciones de hechos pudiera ser aceptado. Por ello, para observar, aunque sea muy a grandes rasgos, el cambio que significó empezar a considerar a las normas como una clase de lenguaje prescriptivo, comenzaremos haciendo alusión a aquellos planteamientos que han entendido a las normas jurídicas como juicios en un sentido lógico, y por tanto como pertenecientes al lenguaje descriptivo. 2.1. Un breve alcance a la lógica. Acabamos de efectuar una alusión a los juicios, según se los entiende en el ámbito de la lógica. Ahora, en orden a la claridad de nuestra exposición, nos corresponde hacer un muy breve alcance acerca de lo que es la lógica y la función que ella cumple. Sobre el particular comenzaremos recordando que el primero que efectuó una exposición sistemática sobre esta disciplina, a la que ahora llamamos lógica formal, fue Aristóteles, que la expuso en un conjunto de obras suyas que se conocen bajo la denominación del Organón. Este incluye a los primeros analíticos, los segundos analíticos, los tópicos y otros. Desde entonces hasta ahora se ha entendido a la lógica formal como la disciplina que se ocupa del pensamiento correcto y verdadero, aquello que señala las reglas a las cuales debe sujetarse la mente para alcanzar la verdad en el proceso del conocimiento humano. Nos indica los pasos o reglas que deben seguirse para obtener conclusiones. Las conclusiones son juicios verdaderas, partiendo de premisas. Las premisas también son juicios verdaderas. Estas reglas nos indican las formas como deben efectuarse las inferencias de un juicio a otro para alcanzar conclusiones verdaderas. Las inferencias son básicamente de dos tipos: inferencias inmediatas e inferencias mediatas, llamadas también silogismos. Como podemos observar, a la lógica le interesa fundamentalmente el problema de la verdad de los juicios. Tan es así que el concepto de verdad, desde el punto de vista lógico, señala que la verdad consiste en la coincidencia entre el juicio y la realidad, es decir, la coincidencia que ha de darse entre la descripción que el juicio hace de una realidad, por ejemplo, cosa, hecho, etc., y esta realidad. Por ejemplo, si yo formulo el juicio el pizarrón es blanco y efectivamente los hechos el pizarrón es de este color, entonces el juicio es verdadero. Asimismo, vamos a dejar consignado que la lógica se fundamenta en ciertos principios básicos que constituyen el punto de partida de ella,
los que siempre deben ser respetados, jamás transgredirse, para que de este modo el razonamiento humano, o si se quiere, el pensar del hombre, pueda alcanzar la verdad. Se los denomina los principios lógicos fundamentales. Tradicionalmente se señala que son los tres siguientes. A. El principio de identidad, que nos dice que todo objeto es idéntico a sí mismo. B. El principio de no contradicción, que nos dice que una proposición o juicio no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Y C. El principio de tercero excluido, que nos dice que una proposición o juicio únicamente puede ser o verdadero o falso, no admitiendo un tercer valor distinto al de verdad o falsedad. Por último, vamos a recordar una definición de lógica propuesta por un filósofo contemporáneo, el francés Jacques Maritain, en su obra El orden de los conceptos. Nos dice que la lógica es el arte que nos permite progresar con orden fácilmente y sin error en el acto mismo de la razón, esto es, en el razonar. 2.2. Los juicios en un sentido lógico, el lenguaje descriptivo. A las expresiones pertenecientes al lenguaje descriptivo tradicionalmente, a partir de Aristóteles, se les ha denominado juicios, juicios en el sentido lógico. En la actualidad se les prefiere denominar proposiciones, aunque tampoco esta denominación es unánimemente aceptada por los expertos en lógica. Nosotros aquí vamos a emplear el término juicio no porque nos parezca preferible, sino que para adaptarnos a un cierto tratamiento de la materia que ha sido asumido por ciertos juristas en nuestro medio al ocuparse del tema. Con todo, debemos advertir que la terminología tiende a cambiar haciéndose cada vez más técnica y especializada. Nosotros usaremos la palabra juicios entendiendo que ellos constituyen expresiones descriptivas del lenguaje, que afirman o niegan algo de algo. Este planteamiento fue sustentado por Aristóteles. Para él, el juicio afirma o niega algo de algo. Específicamente afirma o niega un predicado de un sujeto. Ejemplo, en el juicio todos los hombres son mortales. El predicado mortales está afirmando algo del sujeto hombres. Alcanzado este punto, conviene que tengamos presente cuál es la estructura fundamental de un juicio así como lo entendía Aristóteles. Ideas que por lo demás no han perdido vigencia con el curso de los años. Es admirable que la lógica formal continúe siendo básicamente aristotélica. La ciencia ha cambiado muchísimo, pero la lógica formal sigue siendo básicamente la misma. Aristóteles pensaba que el juicio se estructura sobre la base de un sujeto, un predicado y un nexo o cópula, que une al sujeto con el predicado. Así, en el juicio todos los hombres son mortales. El sujeto está representado por la palabra hombres, el predicado por la palabra mortales, y el nexo o cópula por la palabra son. Igualmente, sostuvo que siempre este nexo se puede expresar en una determinada forma verbal del verbo ser, es, no es, son, no son. 3. Una clasificación tradicional de los juicios. Muchos juristas, en orden a precisar la naturaleza y la estructura lógica de la norma jurídica, han discutido sobre si estas son o no son juicios en sentido lógico. Hoy la mayoría está de acuerdo en que, desde un punto de vista lógico, ellas no son juicios, porque no pertenecen a las expresiones descriptivas del lenguaje, sino que a las prescriptivas, ya que la función de las normas jurídicas no es describir ni narrar nada, sino prescribir o mandar. Las normas jurídicas, por consiguiente, son expresiones prescriptivas del lenguaje, y dentro de estas expresiones, las que tienen un sentido más fuerte, cuya finalidad es encauzar o dirigir la conducta. Esto que hoy en día está claro para la gran mayoría, hasta hace poco tiempo no era así. Por ello muchos afirmaban que las normas jurídicas eran juicios en el sentido lógico del término, discutiéndose entre los diversos autores, solo sobre a qué clase de juicios pertenecían. Así, para algunos las normas jurídicas eran un juicio categórico, para otros un juicio hipotético, y para otros un juicio disyuntivo. No obstante, lo dicho, esta clasificación presenta aún utilidad, debido a que si bien las normas jurídicas no son juicios, ellas pueden presentar la estructura de un juicio y otras características que posibilitan un tratamiento lógico de las mismas, como efectivamente se hace con gran éxito, permitiendo un enorme desarrollo de la lógica jurídica y de la lógica deóntica. Por consiguiente, podría decirse que si bien las normas jurídicas no son un juicio categórico, tienen en cambio la estructura de un juicio categórico, o bien tienen la estructura de un juicio hipotético, o bien la estructura de un juicio disyuntivo.
Para clarificar estas ideas, veamos qué se entiende por cada uno de estos tipos de juicios, sobre la base de una clasificación de los mismos propuesta por Kant en su crítica de la razón pura. Apoyándose en Aristóteles, Kant clasificó los juicios de acuerdo a los siguientes cuatro criterios: según su cantidad, según su cualidad, según su relación y según su modalidad. Desde estas cuatro perspectivas sobre cuya base el autor recién nombrado clasificó a los juicios, a nosotros nos interesa solo la referente a la categoría de relación. Conforme a ella, los subclasifica en categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Juicios categóricos son aquellos en que el predicado se atribuye incondicionalmente al sujeto. Ejemplo: todos los hombres son mortales. El predicado mortales se atribuye incondicionalmente, es decir, sin un supuesto o condición previa, al sujeto hombres. Juicios hipotéticos son aquellos en que el predicado se atribuye al sujeto bajo un supuesto o condición. Si calienta un metal, entonces se dilata. En este caso, estamos atribuyendo al predicado dilata al sujeto metal, solo bajo el supuesto o condición de que se lo caliente. Juicios disyuntivos son aquellos en que al sujeto se le atribuyen dos predicados, o más, pero uno en alternativa del otro. Pedro es chileno o es argentino. 2. Algunas teorías sobre la estructura lógica de las normas jurídicas. Se han formulado diversas teorías sobre cuál es la naturaleza lógica de las normas jurídicas. Nosotros haremos referencia solo a las siguientes: la teoría tradicional, la teoría de Hans Kelsen, la teoría de Carlos Cosio, la teoría de Herbert Hart, la teoría de Ronald Dworkin. A. La teoría tradicional. Esta teoría no puede ser atribuida a ningún autor en particular porque es el resultado de una concepción de la norma jurídica del siglo XIX y principio del siglo XX. Postula que las normas jurídicas son, en el sentido lógico de la expresión, un juicio categórico, ello porque conllevan un mandato incondicionado. Hoy, como se dijo, la gran mayoría no acepta este planteamiento, porque las normas no son juicios desde un punto de vista lógico. Por esta razón, algunos han reformulado la teoría a que estamos haciendo alusión sosteniendo que, si bien no son juicios, tiene la estructura de un juicio categórico. B. La teoría de Hans Kelsen. La teoría de Kelsen sobre la estructura y naturaleza lógica de la norma jurídica es una de las más debatidas y por ello también una de las más conocidas en la actualidad. Formuló diversas exposiciones acerca de la misma a partir de la primera edición en alemán de su obra principal, Teoría pura del derecho. Fue introduciendo con el tiempo cambios de relativa importancia, aunque siempre manteniéndose fiel en lo básico, a su planteamiento inicial. Nosotros nos atendremos a lo que plantea en 1953 en una versión en francés de su obra recién nombrada, que contiene modificaciones en relación con la de 1934 y sobre todo a la segunda edición, en alemán, de esta misma obra, la que también presenta cambios respecto a las dos anteriores. Para comenzar, diremos que Kelsen distingue entre lo que denomina regla de derecho y lo que llama norma jurídica. Las reglas de derecho, a las que algunos llaman también proposiciones normativas, son las descripciones, es decir, los estudios que sobre el derecho vigente, o si se quiere, sobre las normas jurídicas vigentes de un país encontramos en los distintos textos de estudio o manuales que lo exponen. Por ejemplo, un profesor de derecho de nuestro país escribe un manual de derecho civil en el que expone y analiza las normas que se contienen en nuestro Código Civil. Este manual se encuentra conformado por lo que Kelsen llama reglas de derecho. Ellas no son obligatorias, no son normas jurídicas, solo explican a los estudiosos cuál es el derecho vigente en Chile. De estas ahora no nos ocuparemos. Vamos a pasar entonces a considerar el modo como entiende a las normas jurídicas. Las normas jurídicas, en cambio, son las prescripciones que emanan de una autoridad, con facultades para dictarlas, destinadas a regular la convivencia humana y que están sancionadas por la fuerza. Las encontramos en los códigos, leyes, decretos de las autoridades administrativas, sentencias judiciales, etc. Ellas son obligatorias, siempre conllevan un mandato respaldado por una sanción. Para Kelsen, la norma jurídica tiene la estructura de un juicio hipotético,
es decir, la estructura de un juicio que atribuye un predicado a un sujeto bajo un supuesto o condición, como es el caso del ejemplo propuesto. Si calienta un metal, entonces se dilata. Pero no se agrega en estas últimas versiones de su teoría que solo tiene la estructura de un juicio, mas no es propiamente un juicio. Para la primera versión, en cambio, era efectivamente un juicio. Añade también que tiene la estructura de un juicio hipotético del deber ser, no el ser. Por tanto, el ejemplo anteriormente dado, que es el de un juicio del ser, un juicio sobre la realidad empírica, hay que reformularlo en términos del deber ser, para que así pueda mostrarnos exactamente la forma que adopta la norma jurídica en cuanto tiene la estructura del tipo de juicio que hemos indicado. En opinión de nuestro autor, una norma jurídica ha de formularse del siguiente modo: el que mate a otro deberá ser sancionado con presidio mayor en su grado máximo. Las normas jurídicas, nos dice, presentan esta estructura, típico de un juicio hipotético del deber ser. En ellas podemos distinguir a. Un antecedente que corresponde al sujeto de los juicios del ser, en el planteamiento de Aristóteles, en el que se describe una conducta, en nuestro ejemplo, matar a otro. B. Un consecuente que corresponde al predicado de los juicios del ser, en el que se atribuye un efecto, en este caso una sanción, a dicha conducta. Y C. Un nexo cópula que une antecedente y consecuente, en nuestro ejemplo, deber ser. Alcanzado este punto, vamos a introducir la muy importante distinción para Kelsen entre normas jurídicas primarias y normas jurídicas secundarias. Normas primarias para este autor son aquellas que en su antecedente describen una conducta ilícita, como matar a otro, robar, etc., y que en consecuente atribuyen a esa conducta ilícita una sanción. Normas secundarias son aquellas que en su antecedente describen una conducta lícita y que en su consecuente atribuyen a esa conducta lícita un efecto jurídico, que no es una sanción. Por ejemplo, el que compra una cosa deberá pagar su precio. En este caso se describe en el antecedente una conducta lícita, que es la de comprar algo. En el consecuente se atribuye a esta conducta lícita un efecto jurídico que no constituye una sanción, como es el pagar el precio de la cosa vendida. Por último, haremos presente que para nuestro autor, la norma jurídica verdaderamente importante, la auténtica norma jurídica es la primaria, pues ella contiene el elemento sanción. La sanción, nos dice, es esencial en el derecho, ya que no hay derecho sin sanciones. Las normas secundarias, agrega, siempre son susceptibles de ser reformuladas en términos de normas primarias. En el caso de nuestro ejemplo de norma secundaria, esta podría reformularse en la siguiente forma para quedar así expresa en términos de norma primaria. Si el comprador no paga el precio de la cosa vendida, deberá ser sancionado, por ejemplo, indemnizando los perjuicios que le causó al vendedor. En las primeras versiones de su doctrina sobre la norma jurídica sostuvo que había solo una clase de normas secundarias, pero la segunda edición alemana de 1960 de su teoría pura del derecho sostiene que existen diversas clases de ellas, cada una de las cuales cumple una función diferente. Kelsen no solo respecto a su concepción sobre la norma jurídica, sino que en muchos tópicos de su teoría fue reiteradamente criticado desde las más diversas posiciones. Ello hizo, por una parte, que sus planteamientos alcanzaran una enorme difusión, y por otra, lo llevó a introducir en diversas oportunidades modificaciones a los mismos, aunque éstas rara vez fueron sustantivas. Una de esas modificaciones consistió en cambiar su tesis que afirmaba que las normas jurídicas eran juicios, en la edición alemana de 1934 de su teoría pura del derecho, para pasar a sostener que no lo eran, postulando a su lugar que solo tienen la estructura de un juicio hipotético del deber ser. Pero en relación con este último planteamiento, también se le formuló una crítica muy importante. Se le señaló que hacía referencia a unos presuntos juicios del deber ser, lo que constituye una contradicción, si se quiere, en absoluto, pues los juicios del deber ser no existen, ya que los juicios son descripciones de algo. El deber ser nada describe. Lo que pretende es encauzar conductas, señalando específicamente que algo debe ser realizado. C. Teoría de Carlos Cosio. Este autor argentino, de gran importancia durante la segunda mitad del siglo XX, se inspira para formular su concepción sobre el derecho, incluida su teoría sobre la estructura lógica de la norma jurídica.
en parte en la filosofía fenomenológica de Edmundo Husserl y en parte en la doctrina de Kelsen, pero introduciendo también sus propias tesis originales. A su doctrina jurídica la denomina teoría egológica del derecho. En lo que respecta a su concepción acerca de la norma jurídica, parte recogiendo la distinción kelsiana entre normas primarias y secundarias, pero cambia la nomenclatura, pues pasa a llamar perinorma a la que Kelsen denomina norma primaria, y endonorma a la que este autor llamaba norma secundaria. Asimismo, critica a Kelsen por no otorgarles valor a las normas secundarias. La endonorma o norma secundaria para Kelsen tiene incluso mayor importancia que la norma primaria, porque describe conductas lícitas, que es lo normal en la vida social, es lo que realiza la inmensa mayoría de los hombres en una sociedad. Lo normal es que las personas ajusten sus conductas a derecho. La perinorma, por el contrario, describe conductas ilícitas a las que atribuye una sanción. Estas conductas ilícitas no constituyen la generalidad o la mayoría de los actos que se realizan en la vida social, sino que la excepción. Coase sostiene que la estructura lógica de la norma jurídica es la de un juicio disyuntivo, complejo, compuesto por dos juicios hipotéticos, simples, la endonorma y la perinorma. Conforman pues una estructura unitaria, enlazados ambos juicios por la conjunción, o recordemos que los juicios disyuntivos son aquellos en que se atribuyen al sujeto dos o más predicados, uno en alternativa del otro. En este caso, la perinorma se encuentra establecida en forma alternativa a la endonorma. El fundamento de esto radica en que una conducta desde el punto de vista jurídico tiene que ser forzosamente o lícita o ilícita. Pongamos para explicarlo un ejemplo. El comprador debe pagar el precio de la cosa comprada, endonorma, o si no paga el precio debe ser sancionado, perinorma. D. Teoría de Herbert Hart. Este importante jurista y filósofo del derecho inglés de nuestro tiempo plantea una interesante teoría sobre la naturaleza y estructura de la norma jurídica. La expone en su obra El concepto de derecho, partiendo de una crítica que acerca de este tópico formula a John Austin y Hans Kelsen. Veamos lo que señala sobre el particular. Hart parte criticando la concepción que sobre las normas jurídicas propuso el jurista inglés del siglo XIX John Austin, para quien estas son órdenes de un soberano respaldadas por amenazas, o lo que es lo mismo, respaldadas por una sanción consistente de la aplicación de la fuerza. Esta tesis del jurista recién nombrado es básicamente la misma que unas 4 o 5 décadas después, ya en el siglo XX, formuló Hans Kelsen, en los términos que hemos explicado. Es decir, aquella que sostiene que la auténtica norma jurídica es la primaria, porque conlleva el elemento sanción. Hart discrepa de este planteamiento, pues que afirma que un sistema u ordenamiento jurídico compuesto solo por normas primarias, como lo postula el jurista, bien es posible solo en las sociedades primitivas, pero no en las civilizaciones más avanzadas, como por ejemplo en las sociedades contemporáneas. En efecto, si todas las normas existentes en un ordenamiento jurídico se limitaran solo a disponer sanciones para los actos ilícitos, entonces se trataría de un ordenamiento estático, imposible de cambiar y por tanto de adaptarse a los avances de la sociedad. Por ello, en sociedades más desarrolladas se hace necesario poseer normas que permitan introducir cambios en las demás, es decir, que posibiliten cambiar el derecho existente. En las sociedades actuales, el concepto de norma de Austin y también el de norma primaria de Kelsen, en opinión suya, recoge la estructura fundamentalmente de las normas penales, pero no de una gran cantidad de normas de los sistemas de hoy en día. Por ello, termina afirmando que el derecho no se compone solo de reglas primarias, sino que también, además, de reglas secundarias. Tan es así que una de las definiciones que da Hart de derecho sostiene que éste consiste en la unión de reglas primarias y secundarias. Ahora bien, aquí debe hacerse presente que el concepto kelsiano y el haltiano de una y otra clase de normas, si bien en lo básico coinciden, tienen matices que los distinguen, pues Hart los reelaboró. Así, para este Just filósofo, reglas primarias son aquellas que imponen obligaciones, las que obviamente si no se cumplen conllevan una sanción. Prescriben a los individuos los que estos deben hacer.
sobre lo que entiende por reglas secundarias nos proporciona dos conceptos diferentes, los que a nuestro parecer no son contradictorios, sino que complementarios. En efecto, en primer lugar, dice que las reglas secundarias no se ocupan directamente de lo que los individuos deben o no hacer, sino de las reglas primarias. Luego, agrega que reglas secundarias son aquellas que confieren potestades, a contrario de las primarias que imponen deberes, tanto a los órganos públicos como a los individuos particulares. Potestades, por ejemplo, para crear o modificar otras normas. Nos señala que hay tres tipos de reglas secundarias: reglas de conocimiento, reglas de cambio y reglas de adjudicación. Reglas de conocimiento son las que sirven para identificar qué normas forman parte de un determinado ordenamiento jurídico y cuáles no. Por ejemplo, en el ordenamiento jurídico chileno existen algunas normas que nos permiten señalar cuáles normas son de derecho chileno. Es el caso, entre otros, a nuestro entender, del artículo 7 del Código Civil, que señala que las leyes chilenas deben publicarse por regla general en el Diario Oficial. Por tanto, podríamos concluir que aquellas leyes que se publicaran en el Diario Oficial de Chile son leyes chilenas. Asimismo, a nuestro parecer, pertenecerían también a las categorías de las reglas de reconocimiento, en nuestro ordenamiento jurídico, algunas normas de la Constitución sobre el proceso de formación de la ley, aunque aquí podría discutirse si son también reglas de cambio. Estas últimas, las reglas de cambio, nos dice Hart, son las que confieren potestades a los funcionarios y a los particulares, pero en ciertas condiciones, crear reglas primarias. Por ejemplo, en Chile, entre muchas otras, serían las normas que facultan al presidente de la República para dictar decretos y reglamentos, o al Poder Legislativo para dictar leyes, o a los particulares para celebrar actos y contratos. Estas normas, de acuerdo a nuestro autor, permiten dinamizar el ordenamiento jurídico para que las reglas primarias cambien en el sistema. La regla de adjudicación son las que atribuyen las facultades a ciertas personas, los jueces, para que determinen si en una ocasión específica se ha infringido o no una regla primaria. Si no existieran estas reglas que permiten establecer cuándo se ha infringido el derecho, habría una gran inseguridad jurídica. Teoría de Ronald Dworkin. Este jurista norteamericano actual expone su teoría en su obra Los derechos en serio, en la cual vuelve a formular una postura justnaturalista sobre el derecho, después del amplio dominio del positivismo y del realismo jurídico en Estados Unidos. Señala este autor que el derecho vigente en un determinado país está compuesto por principios y por normas positivas, es decir, no solo integran el derecho y las normas jurídicas propiamente tales, sino que también lo conforman ciertos principios anteriores y superiores a las normas positivas, tales como la justicia, la igualdad, la libertad, el bien común. Esta tesis no es tan novedosa como parece, ya que fue formulada por Aristóteles, quien afirmó que el derecho natural existe dentro del derecho positivo. También la han sostenido muchos otros autores, entre ellos, en opinión nuestra, Rodolfo Stambler, para quien los principios del derecho justo orientan a todo derecho positivo. 2. Un concepto de norma jurídica propuesto desde una perspectiva lingüística. Desde esta perspectiva, vamos a decir que norma jurídica es una prescripción que emana de una autoridad con facultades para dictarla, destinada a regular la convivencia entre los hombres y que se encuentra respaldada por una sanción consistente en el ejercicio de la fuerza establecida por ella misma. Añadiremos que este concepto se encuentran incluidas las ya mencionadas características de bilateralidad, heteronomía, coercibilidad y exterioridad, propias de toda norma jurídica.